3, 2, 1, iniciando psiconapsis.com, tu radio podcast, con los psicólogos John Sierra y Javier Rosso. Síguenos en redes sociales, Instagram y Facebook como psiconapsis.podcast, en Twitter como psiconapsis, correo electrónico somos@psiconapsis.com. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto para nosotros estar navegando nuevamente aquí en este espacio intersináptico con ustedes. Nos encontramos desde este lado de la mesa de trabajo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, John. Me alegre de estar acá de nuevo y muy entusiasmado para seguir nosotros con este espacio intersináptico y la interacción con las personas que tenemos acá al otro lado de la mesa, y entusiasmado para continuar escuchándolos, recibiendo sus sugerencias, recibiendo sus intereses y para empezar a hablar de los temas que nos interesan a todos. Y eso es cierto, Javi, porque lo que más nos importa a nosotros eres tú, que estás al otro lado de la mesa de trabajo completando esta sinapsis. De hecho, hoy vamos a hacer una sinapsis muy especial porque es una sugerencia de una oyente que nos contactó por WhatsApp desde Bogotá, Colombia, y ella quiere que hablemos de depresión. Pero antes de iniciar con el tema, quiero aprovechar para que le demos un saludo muy especial a las amigas y a los amigos que nos están escuchando y reportando sintonía en el territorio colombiano, desde Estados Unidos también, desde Ecuador, España y Argentina. ¿Qué te parece, Javier? Ya. Me alegra mucho que continuemos así por todo el mundo y recibiendo las sugerencias y los temas alrededor del mundo, porque yo sé que los temas que nosotros vamos a tocar y que estamos tocando pues son de interés diario, cotidiano, y que en algún momento de nuestras vidas seguramente habremos percibido. Así es, y además es muy fácil participar. Si entras a la página de psiconapsis.com, en el menú superior vas a encontrar un botón que dice enviar nota de voz, y listo. Así de fácil completamos sinapsis químicas y eléctricas. Entremos entonces en materia con el tema que nos propone nuestra amiga Angie en Bogotá, Colombia, de depresión. ¿Qué te parece si iniciamos porque nos des un acercamiento al significado de este término? Bueno, pues académicamente hablando podríamos decir que es un trastorno del estado de ánimo y que trae sentimientos de tristeza, también puede traer sensación de pérdida, ira, frustración, y puede producir diferentes síntomas que van desde sentimientos de inutilidad, puede traer cansancio, cambios de apetito porque o como mucho o como poco, no dormir, estados de ánimo irritables también, no querer hacer nada, no quererse levantar, no quererse bañar, no querer ir a trabajar, no querer ir a estudiar, no poderse concentrar también es uno de los síntomas que podemos ver ahí. Y algo muy estable también en ese tipo de trastornos del ánimo es la desesperanza y el abandono. Sí, ¿y qué te parece? Voy a aterrizar un poquito la terminología. Ahora, tú que estás al otro lado, si identificas alguno de estos síntomas, ya sea en ti mismo o en otra persona, lo más importante es tener en consideración, uno, que esta sintomatología se presente por más de 2 semanas, ¿sí o no, Javier? Por más de 2 semanas, sí, para que empecemos a considerar la posibilidad de una depresión. Vamos a hablar de una tríada cognitiva para aterrizar lo que nos estaba comentando Javier, es decir, el paciente generalmente va a tener unos pensamientos negativos relacionados, 1, consigo mismo, 2, con el mundo y 3, con el futuro. Y es ahí donde también tenemos que tener cuidado, porque precisamente ese pensamiento negativo hacia el futuro es lo que hace que rechace la ayuda, la terapia. Claro. Sí, ahí debemos tocar un tema, me parece, John, que sería la desesperanza aprendida, que está relacionada directamente con la depresión. Y que en ese proceso de desesperanza que entramos, el futuro es lo que más se nos presenta con negatividad.
Y el por qué entramos en esa desesperanza, yo creo que podríamos tocar el tema ya si quieres o... Sí, de uno. ¿Por qué entramos en esa desesperanza? Pues porque supongamos que, y voy a poner un ejemplo como cualquier otro, supongamos que yo tengo una pareja y esa pareja pues estamos bien, estamos contentos, estamos felices. Programamos dónde vamos a salir, qué vamos a hacer, proyectamos, tenemos sueños futuros, esa persona te sugiere lo que le gusta, lo que no le gusta y te dice cuándo te ves bien y cuándo te ves mal, es decir que tú también estás comportándote con relación a lo que a él le gusta y a lo que no. Y llega un momento que esa pareja, por X motivo, que podremos hablar en otros temas de por qué me termina la pareja, por X motivo te termina, o sea, se va, dice no más, muchas gracias, hasta luego, y entonces tú entras en depresión. ¿Y por qué entraste en depresión? Básicamente porque en el momento en que esa persona se quita, pues como ella era parte de mi contexto, ella era parte de mi ambiente, pues ya no puedo controlar ese ambiente, ya no sé qué voy a hacer, ya no tengo una programación de lo que haré ni siquiera el fin de semana y mucho menos en mi futuro, porque todo estaba programado con esa persona. Y como no tengo un control de ese ambiente, pues no puedo predecir lo que va a suceder con mi vida. Entonces, cuando entramos en desesperanza, hemos perdido dos cosas básicas, que es el control del contexto, el control del ambiente que tenemos y la predicción de lo que va a ser de mi vida. En ese momento recibo por parte del ambiente, según mi sensación, solamente castigos. Entonces, si hago tal cosa, me siento mal. O si hago tal cosa, recibo castigo. Entonces, al recibir castigos por todo, prefiero quedarme quieto y no hacer nada porque ahí vienen las soluciones. Que ya hablaremos ahorita. Ya hablaremos de eso, y esto es tan importante porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que en el momento tenemos más o menos 350 millones de personas que con esta afectación y estamos hablando de las que se acercaron a terapia a decirlo. Se puede decir también que tenemos otro gran porcentaje de personas que padecen esta enfermedad pero no lo han manifestado aún. Ahora bien, tengamos en consideración lo siguiente. Algo importante con relación a la depresión es que la sintomatología puede no llegar a ser clara en lo siguiente. Algunos pacientes presentan, por supuesto, alteración en los hábitos de alimentación y en los hábitos del sueño, pero tanto para arriba y para abajo. Es decir, algunos pueden dormir mucho, otros no tanto. Otros pueden dedicarse a comer y otros tienen inapetencia. Lo que tenemos que tener claro es que hay un cambio en el patrón de la conducta previo que tenía el paciente, ¿cierto? Y sobre todo en lo que podríamos los que estamos alrededor encontrar algo particular en estas personas es que lo que antes les gustaba ahora presentan una apatía hacia ese tipo de contextos. Sí. Ya no los motiva. Ahí es donde tenemos que tener mucha atención. Sí, tienes razón, y además ahí es donde vamos a empezar a encontrar que no quiero hacer nada porque ya nada me llama la atención, porque pienso tal vez también que nada me va a funcionar. Supongamos que es eso de que la pareja me dejó, para continuar con ese ejemplo. Yo puedo empezar a pensar que yo soy feo o soy fea o que no me merezco tener una pareja porque voy a empezar a generalizar, es que todas las parejas me hacen lo mismo, es que yo no sirvo para nada, es que no valgo la pena, etcétera. Entonces al empezar a generalizar así, pues más voy a redundar en esos pensamientos negativos. Igual, por ejemplo, cuando uno entra en depresión porque no consigue trabajo, supongamos. Entonces resulta que tú dices, bueno, voy a buscar trabajo. Mandas una hoja de vida y la hoja de vida no te llama ni siquiera para hacer la entrevista. Entonces eso es un castigo para ti. Tú dices, pero bueno, voy a mandar otra porque estoy animado. Entonces listo, mandas otra y tampoco te llaman. Y entonces dices, pero bueno, no, me voy a echar una agüita de algo porque esto debe ser que me están haciendo algo. O te llaman para decir que te llamamos después. Sí. No nos llame que nosotros lo llamamos. Sí. Entonces tú dices, bueno, esto es pasajero. Y
mandas otra hoja de vida y otra hoja de vida y nunca te llaman. Entonces es tanto castigo, y como ya entonces si te das cuenta ahí, volvemos a lo mismo. No controlamos el ambiente porque no puedo influir sobre las empresas que me llamen a hacer entrevista, y no puedo predecir tampoco mi futuro. ¿Por qué? Porque no sé qué va a ser de mi vida, no sé de dónde voy a sacar plata, no sé si voy a volver a trabajar. Entonces, al perder otra vez control y predicción, como te das cuenta, entro en depresión, entro en desesperanza aprendida. Eso es lo que se llama. Muy bien. Tenemos que tener cuidado en lo siguiente. Una cosa es una tristeza profunda que nos puede suceder en los ejemplos que tú nos estás dando, claro. Tuve un rompimiento con mi pareja, o tengo frustración porque no he logrado conseguir trabajo, y pues claro, la mayoría de nosotros va a sentir tristeza, ¿cierto? Decepción, frustración, pero no quiere decir esto que sea exactamente, que sea depresión. Pues como les digo, exactamente, entonces en ese caso miramos las 2 semanas mínimo en una tristeza profunda, que no siempre tiene que tener un motivo. ¿Sí? Sí, claro, hay desencadenantes. En este caso puede ser el rompimiento de la pareja, puede pasar, o la frustración del trabajo puede pasar, o simplemente comencé a sentirme así. Bueno, sin un motivo tal. Y tener en cuenta los otros síntomas que habíamos dicho. La tristeza profunda, con o sin causa, por más de 2 semanas, y una apatía, ¿cierto?, a lo que antes le producía placer. Sí, ahí tienes que tener en cuenta el resto de los síntomas que dijimos. Y el hecho de lo que decías, de poder nosotros identificar claramente si es depresión o si es tristeza, será relevante para así saber la ayuda que necesito en el momento adecuado. Que ya hablaremos de eso. Ya hablamos de eso. Okay. Entonces, definamos lo siguiente. Podríamos entonces nosotros clasificar la depresión, según sea el caso, en leve, moderado, profunda. Cuando hablamos de leve, estamos hablando de que lo podemos solucionar prácticamente con terapia. En moderada tenemos que analizar si debemos buscar una ayuda medicada, y en profunda, por lo general, debe ser medicado. Sí, antes de que se me olvide, cuando tocabas el tema ese que es un momento que puede que no haya un desencadenante evidente para entrar en depresión. Y decimos evidente porque debe haber algo en el ambiente, por llamarlo así, que haya hecho que yo empiece a pensar que lo que estoy haciendo no me motiva o no quiero hacer nada más, porque muy seguramente desde el principio no me concentré en lo que de verdad yo quiero hacer, lo que de verdad me gusta hacer, lo que de verdad mis proyectos querían ser, y como no lo he hecho, lentamente el ambiente me va dando castigos, hasta que llega un momento en que dicen, no, es que esto no es la vida que yo quería, y entro en depresión. ¿Por qué? Porque no puedo salir de ella, no tengo el autocontrol, la autorregulación o la independencia para salir de ese castigo. Supongan ustedes que están con una pareja que no quieren, pero no se pueden separar de ella. Entonces también pueden entrar en depresión, porque por más que han hecho, ustedes no se pueden separar de esa pareja por la dependencia que quieren, que eso después hablaremos también del amor y las dependencias que tenemos. Sí. Entonces, por la dependencia que sea, no te puedes separar de tu pareja, y tú quieres separarte porque o ya no la quieres, ya no te estimula, ya no te excita, ya no sientes pasión por esa persona, y no puedes separarte por esa dependencia. Entonces, al no poderte separar, eso, quedarte ahí encerrada, te quita exactamente el control y la predicción de tu ambiente, y entras en depresión. Entonces, debemos identificar que aunque no haya un estímulo desencadenante, como estamos diciendo, puede ser un proceso lento, casi subterráneo, por llamarlo de alguna manera, dentro de los procesos cognitivos, que lleguen a un punto en el que yo ya no quiera ni me estimule a hacer nada y entre en depresión. Me quiero referir a que cuando vamos a terapia, allá con la ayuda del psicólogo identificaremos exactamente cuál es ese proceso. Porque recordemos que la depresión puede llegar a un punto importante, que es el intento de suicidio. Y cuando uno va a examinar esos intentos de suicidio, por lo general encuentra que las personas quieren reaccionar frente a algo, quieren decir algo, gritar algo, y no han podido porque su ambiente no los deja, los controla totalmente y no los deja expresar como quieren. Entonces encuentran vías no adecuadas, como es el autocastigarse.
Y eso que estás comentando además me sirve para aterrizar lo siguiente y la siguiente parte que tiene que ver con filosofía. Nosotros habíamos hablado en el primer podcast de Pitágoras, si ustedes se acuerdan bien, y hoy les queremos contar sobre Hipócrates. Hipócrates fue 460-377 antes de la era común y se le conoce principalmente porque el hombre era muy bueno para diagnosticar. De hecho, lo que más nos llamó la atención de Hipócrates para traerlo hoy al podcast es que él defendía la lógica de que los desórdenes físicos y psíquicos se originaban en desequilibrios de los fluidos humanos o los humores del cuerpo. Y pues tal vez algunos me vayan a paliar por lo que voy a decir, pero podríamos traerlo a colación hoy con las inas, es decir, cuando nosotros hablamos de depresión, tenemos las inas en desequilibrio. ¿A qué me refiero? Serotonina, noradrenalina, dopamina, y tal vez podríamos traer esa traspolación a lo que nos decía Hipócrates con los humores del cuerpo. El hombre además creó un catálogo de enfermedades y tenía la enfermedad, que fue uno de los primeros catálogos, en un diccionario, la enfermedad y al lado la cura. Pero además también nos llamó mucho la atención y con dos puntos adicionales. Uno, que aprovechándose o basándose en una de las primeras disecciones que se hacían de los cuerpos humanos, él sustentó que en el cerebro reside o puede residir el origen de los problemas mentales. Estamos hablando del 460 antes de la era común. Y por último, para descartar de Hipócrates, él creó una de las primeras tablas de personalidad y las clasificó así. Fue una de sus primeras teorías. Dijo que se postulaban 4 temperamentos. De esos hablaremos después. Esto es para cerrar el tema. Sí, melancólico, colérico, optimista y flemático. Pero ¿qué te parece el aterrizaje con el tema de la posible desorden y de las inas? Y a esto me quiero referir a lo que tú decías ahorita, cuando tú decías que cuando hablábamos de que puede que no exista un desencadenante obvio, podemos hablar también, Javier, de depresiones, acuérdate, endógenas y exógenas. Y cuando hablamos de endógenas podríamos hacer una referencia a que simplemente hay un desorden en las inas o en otro tipo de desorden. Sí, ahí tienes razón. Bueno, tenemos que también pensar, John, que esto es un proceso cíclico, es decir, me siento mal, desequilibro químicamente mi cerebro, se desequilibra químicamente mi cerebro, entonces me siento mal. ¿Sí? Entonces, y aquí creo que también debemos decir algo importante y es el hecho de que si tengo una depresión mayor, pues necesito psiquiatría. Y necesito psiquiatría, ¿por qué? Porque necesito medicación también. Y la medicación es necesaria tomarla, no debemos tenerle miedo a la medicación. Hay mucha gente que dice, ay, no, es que a mí me da miedo tomarme eso, ¿qué tal me embobe, qué tal me vuelva tonta, qué tal me vuelva adicto? Exacto. No. Si el psiquiatra dice que se necesita medicación, pues se necesita medicación por el tiempo y la dosis que diga la psiquiatría. Y además nosotros los psicólogos sin medicación dentro de una depresión de esas muy complicadas no podemos hacer nada porque no podemos solucionar ese desequilibrio de las inas que tú decías, ese desequilibrio químico que tiene dentro de sus procesos neuronales. Ahí sí, como decimos, las sinapsis están mal. Sí, básicamente. Y hablando de sinapsis de las nuestras, queremos aprovechar para contarles que ya nos pueden escuchar también en iTunes, ya nos estaban escuchando en Spotify, en iVoox, en YouTube. Y bueno, agradecerles las estrellitas en iTunes, los mensajes positivos en iVoox. En YouTube también nos pueden dejar mensajes y por supuesto en las redes sociales nos encuentran en Facebook y en Instagram como psiconapsis.podcast y en Twitter como psiconapsis. Y para cerrar el tema, porque habíamos prometido que íbamos a hacer un poquito breves, cosas que yo creo que ya no es posible. Sí, porque acá tengo que no puedo dejar pasar el tema sin hablar del señor de Desesperanza Aprendida y de Seligman, porque Seligman fue uno de los principales investigadores en este tema, y cómo él hizo ese experimento, porque él realmente lo hizo con perros, porque era psicología comparada, y entonces él le hizo el experimento exponiendo a estos perros pues a una serie, llamémoslo, de castigos. En el momento en que tenían que desarrollar una tarea, no las dejaba desarrollar la tarea, que era
por decirlo así, salir de un cuarto, entonces no podían salir del cuarto, entonces los perros hacían de todo por salir del cuarto, no podían hacerlo, recibían un castigo y terminaban sentados en un rincón sin hacer nada más porque entraban en desesperanza relacionado con la depresión. Pero en esa investigación Seligman se dio cuenta, él cogió un grupo de perros y a ese grupo de perros les enseñó alternativas para poder salir del cuarto. ¿Sí? Entonces, esos perros que tenían aprendido alternativas conductuales para poder salir del cuarto, soportaron mucho más el castigo y se recuperaron mucho más rápido al recibir ese castigo que los que no habían aprendido a tener alternativas comportamentales frente a ese proceso. ¿A qué vamos entonces? A que si yo he aprendido a tener alternativas de comportamiento, a tener una forma abierta de conducta, a tener vías de repertorio conductuales alternativos a aquella que está siendo castigada, pues al menos me voy a demorar mucho más o va a ser mucho más difícil que yo entre en depresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo alternativas de conducta. Es decir, si mi novio me deja, que digan, no, es que me dejó mi novio, dicen a veces las personas, ¿cierto? O me dejó mi novia, o me dejó mi pareja. Entonces, sí, ha aprendido a tener una forma alternativa de salir de ese proceso de tristeza, porque obviamente puede producir tristeza, claro, pero si tiene alternativas de decir, bueno, si me deja mi novio, pues yo tengo amigos, tengo una red social de familia, tengo una red social de lo que a mí me apasiona, mis hobbies, mi estudio, y si tengo esas alternativas, pues va a ser muy difícil, o al menos me voy a demorar mucho más en entrar en depresión. Sí, o tiene la capacidad de algo que ustedes nos van a entender después, de abrir más bizcocherías. Pero después les contamos eso. Ahora, pero para cerrar, entonces, tú que estás al otro lado, y puede ser que tú hayas identificado esta sintomatología en ti mismo, o en alguien a quien tú conoces. Entonces, en ese caso, Javi, demos unos pequeños tips de qué hacer. Mire, lo primero, desde mi punto de vista, y en experiencia en terapia, es deben aconsejar que vaya a terapia. Y hay que conseguirlo de una manera muy sutil, porque como les digo, pues el negativismo aflora. Entonces, lo primero es conseguir que vaya a terapia. Las familias, los amigos, a veces, pues de una manera bien intencionada, pues lo que terminan haciendo es empeorando el cuadro clínico, ¿sí? Entonces, importante primero que vaya a terapia, y ya dentro de la terapia pues se abordan pues estos otros contextos familiares. Lo segundo que yo diría es empezar a trabajar en actividad, en moverse, ¿sí? Entendemos, claro, la persona en depresión, pues algunos no quieren salir de la cama, no quieren contestar el teléfono, te tiran el teléfono, pueden ser groseros, episodios de ira y lo demás. Es tenerles paciencia y acompañarlos en volver a restablecer ese contacto con esos contextos que antes le producían placer. Correcto. Entonces, ahí tienes toda la razón. Y no olvidar que si está medicada o si está medicado, no deje su medicación. Que porque me tomé 3 pastillitas y ya me sentí mejor, entonces ya estoy muy bien, muchas gracias, y entonces lo dejo. No. Si el psiquiatra dijo por 1 mes, por 2 meses, pues por lo que diga el psiquiatra y a la dosis que diga el psiquiatra. En ese momento que estás equilibrada, claro, ahora sí podemos trabajar paralelamente la psicología. Y entonces ahí en la psicología lo primero es crear una buena red social. Esa red social se verá retroalimentada porque la persona hable. Entonces tenemos que esforzarnos porque la persona diga, hable, y nunca nosotros castigar lo que hable, ¿cierto? Sí, ni la forma como lo hace. Sí, porque no, lo que pasa es que estoy muy triste porque mi novio me dejó, y entonces llega el papá, ¡ay, ese tonto! Pues ya no llore más por ese desgraciado. A ver, tiene una tristeza, está haciendo su proceso de exposición, de socialización de su tristeza, pues tenemos que ser empáticos con su emoción. No tenemos que castigarla porque en el momento que cohibimos su emoción puede incubar lo que llamamos incubar un comportamiento, o podemos incubar un grupo de emociones que después explotarán o emergerán como una depresión aún mayor. Entonces, primero, medicación si es necesaria. Después, psicología.
tener paralelo las redes sociales adecuadas y que esas redes sociales se comporten, digo redes sociales, Sí, no Facebook, exactamente. no WhatsApp, y ahorita dicen, no, yo tengo mi Facebook, listo. No. No, yo le abro doble cuenta. Sí, claro, listo. No. Red social, digo, mis amigos, mis amigas, mi familia, esa red social, la gente del trabajo. Necesitamos comprensión y empatía por el proceso y que me ayuden a reencontrar ese camino hacia las cosas que me apasionan, que me gustan, que son de mi interés y paso a paso ir volviendo a tomar esa rutina hacia aquello que hablábamos, de aquello que me gusta de verdad. Si sabes de alguien que pueda tener esta sintomatología, compártele este podcast si consideras que puede servirle de guía, pero además acompáñalo de una frase primordial, y es: tranquilo, tiene cura, no te preocupes, vamos a ayudarte, tiene cura. Cosas que no decirle a una persona con depresión, ¿sí? Es decir, pero mira, pero el día está bonito, sí. Lucha por tu vida. No es para tanto. No es para tanto, no sé, sí. Pero, ¿por qué? Porque en muchos casos, si cuando uno habla con un paciente que tiene depresión, ni él mismo sabe por qué, ¿cierto? Es decir, si él supiera cómo volver a un estado equilibrado, ya lo habría hecho. Pues ya lo habría hecho, exactamente. Por eso está en terapia, por eso le está diciendo a los amigos que no sabe qué hacer, por eso si le preguntas por qué está triste, puede que diga, pues no sé, pero estoy triste. Y precisamente eso es lo que provoca ese tipo de conductas agresivas en algunas ocasiones. No, y además que a veces le hablan a los amigos porque está buscando, al inicio de esa tristeza, antes de entrar de verdad en una depresión complicada, le habla a los amigos o a la familia, mira, lo que pasa es que estoy sintiendo acá, y los amigos y la familia no comprenden eso que está sintiendo y dicen, ay no, pues ahora se amargó por eso, o dicen, ay no, ya viene esta mujer aquí a hablarnos del problema que tiene, ay, que ni lo invite porque ahorita se pone a hablar de su tristeza y de lo que le pasa y pobrecito y la otra. Eso es que está buscando atención. Sí. Quiere llamar la atención. Los verdaderos de amigos y amigas, sí. A aguantar. Exactamente. A aguantar. Muy bien. Yo creo que con esto vamos a cerrar el podcast de hoy. Okay. Si tienen cualquier duda, quieren que profundicemos el tema, por favor contáctenos, envíenos un mensaje, ya saben, una nota de voz que pueden en el menú superior de la página de psiconapsis.com. Por lo demás, un enorme abrazo, los esperamos. Igualmente, entonces, les mando un abrazo, muy alegre de estar acá de nuevo con ustedes. Todas las semanas pues esperamos estar con ustedes y que ustedes estén ahí al otro lado. Les enviamos un gran saludo y que sean muy felices. Bye bye.